Bueno, buenas noches. Yo creo que ya sí podemos dar inicio a la actividad de hoy. En nombre de nuestra presidenta de la sección de gastropediatría, la doctora Ana Colina, en nombre del doctor Rafael Santiago y en mi nombre les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad de hoy, la cual hemos organizado con mucho cariño, así como todas las actividades de formación continua que se han venido realizando de 8 a 10 de la noche. De la mañana. De la en noche. la sección de gastropediatría. Por favor, Oficina, desactivar los limpiando audios. oficina. Hay que limpiar oficina. ¿Cuánto es que debo? ¿No sé cuánto? Mis inventos hacen presentaciones. Cuídame aquí. Okay. Cuídame Lo aquí. intento desactivar, pero listo. Ya. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de síndrome de intestino irritable a cargo de la doctora María Teresa Artiz, a quien le agradecemos sumamente su compañía y su contribución para nuestras actividades que estamos organizando mensualmente. Para iniciar a presentar a la doctora María Teresa, pues ella es médico cirujano, especialista en pediatría y puericultura de la Universidad de Oriente, gastroenterólogo pediatra, egresada del Hospital de Niños JM de Los Ríos, magíster en docencia en educación superior de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, profesor agregado de pre y posgrado en la Universidad de Oriente, docente libre en gastroenterología del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en Maturín, ejerce como gastroenterólogo pediatra en el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti en Barcelona y en la Clínica Centro Médico Meditotal en Puerto La Cruz. Miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica y expresidente de la sección de Gastroenterología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Voy a inhabilitar mi pantalla para que usted pueda compartir su pantalla. Adelante. Todo aquí. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre he mencionado, y la familia de la vida, la familia de gastroenterología pediátrica que Dios me dio y que de la cual tengo excelentes compañeros, excelentes personas, mis profesores, mis maestros, las nuevas generaciones. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Hablar de síndrome intestino irritable es un tema bastante complejo, es muy completo, tiene de varias cosas importantes que hemos estudiado a nivel de gastroenterología y que quiero compartir con ustedes. Ya el dolor abdominal recurrente ya fue descrito por Apri y Nash en el año 1958. Él estudió aproximadamente 1000 niños en el Reino Unido y lo define como 3 o más episodios de dolor abdominal en un periodo de al menos de 3 meses, con un dolor suficiente como para poder causar algún deterioro en la función. Es por eso que cuando hablamos de síndrome intestino irritable, uno puede evaluar que ha pasado por diferentes terminologías. Desde colitis nerviosa, colitis mucosa, desde colopatía funcional, cólicos espásticos, intestino funcional, hasta colon irritable en la década de los años 80. O sea que cuando alguien habla de colon irritable, está ubicado en los años 80. Es por eso que los criterios de Roma fueron variando y fueron cambiando, se introdujeron en el año 1994, después los dos en el año 1999, Roma 3 en el año 2006
Y una década después, en el año 2016, fueron descritos, o están desde ahora, los criterios de Roma 4. Y una de las cosas más importantes es la relación en lo que se refiere al eje intestino-cerebro, que es una de las cosas más importantes. Fíjense ustedes cómo lo menciona a nivel de la revista. Ellos mencionan trastornos o desórdenes funcionales, relación o interacción, eje intestino-cerebro. Es así como la etiopatogenia y la fisiopatología de estos trastornos gastrointestinales funcionales, vemos que hay eventos o factores médicos sensibilizantes y que van a efectuar también desde los eventos tempranos de la vida, como los eventos de sensibilización y eventos factores psicosociales. Estos eventos pueden ser desde la disbiosis porque existe un uso temprano de antibióticos, porque hubo un proceso inflamatorio, ya sea por procesos infecciosos, por problemas de alergia, desórdenes de la motilidad, o por eventos tempranos de la vida, ya sea por dolor o traumas, estrés familiar, factores de crianza, abuso, depresión, ansiedad, estrés, que va a llevar a un estilo, cómo tú enfrentas estos problemas, cómo tú enfrentas todo esto que te presenta y qué ganancias puedes tener o secundarias al no poder enfrentar o al que persistan estos eventos. Esto va a llevar a una hipervigilancia central, va a llevar a trastornos del eje de la microbiota, a efectos en lo que es el intestino-cerebro, con una hipersensibilidad visceral y dismotilidad. Es así como esta hipersensibilidad visceral va a llevar a alteraciones en la motilidad, en la función inmune, en la mucosa, en el procesamiento del sistema nervioso central. Se ha dicho que estos síntomas no pueden ser atribuidos a otra condición médica y que estos factores que van a depender tanto de nivel fisiológico, psíquico, culturales, se aumentan por la percepción de estos síntomas. Y algo muy importante es que alteran la calidad de la vida y que los criterios para tener el criterio diagnóstico son principalmente a través de los síntomas. Es interesante que nosotros tenemos que diferenciar si es un trastorno orgánico, si depende de la motilidad o es un trastorno funcional. Cuando hablamos de un trastorno funcional, va a depender de la atención primaria, depende de la experiencia de la enfermedad. Los criterios son por a través de los síntomas. La medición es por la motilidad, por la sensibilidad visceral, por los criterios somáticos o los criterios de Roma 4, la parte de medición psicosocial, y entre los ejemplos de ellos tenemos el síndrome de intestino irritable. Y en los desórdenes gastrointestinales funcionales, en escolares y adolescentes, tenemos tres principales. Tenemos desórdenes funcionales de la náusea y del vómito, desórdenes funcionales del dolor abdominal y desórdenes funcionales de la defecación. En estos desórdenes funcionales del dolor abdominal, que está la dispepsia funcional, la migraña abdominal y dolor abdominal funcional no especificado, tenemos el síndrome de intestino irritable, que cuenta con los 4 subtipos que vamos a desarrollar ahora, como es el estreñimiento, con diarrea, el tipo mixto o el tipo no clasificado, o que también menciona sin subtipos. Ahora, ¿cómo definimos el síndrome de intestino irritable en niños? Es importante mencionar dos cosas muy importantes. Es un dolor abdominal que se presenta por lo menos al menos 4 días al mes y que va a estar relacionado con la defecación, ya sea con un cambio en la frecuencia de las heces o un cambio en la forma o apariencia de las mismas. Un punto interesante que hay que tocar aquí es, en los pacientes que tienen síndrome intestino irritable y cursan con estreñimiento, si al resolver el estreñimiento ya no tiene dolor abdominal, entonces no se clasifica como síndrome intestino irritable, sino como el estreñimiento funcional. Otra cosa interesante es que después que tú evalúas a ese paciente y haces una evaluación
sistemática, concisa de este paciente, usted no encuentra otra condición médica que lo explique y que en estos pacientes esto debe durar por lo menos 2 meses al hacer el diagnóstico. La diferencia entre Roma 3 y Roma 4 es que Roma 3 por lo menos decía una vez a la semana. En Roma 4 dice por lo menos 4 días al mes. Hay una diferencia entre los criterios de los que tenemos que evaluar aquí, es que tenemos que clasificar los subtipos de síndrome intestino irritable. Tenemos que, como habíamos mencionado, tenemos con estreñimiento, con diarrea, el tipo mixto y sin subtipo o no clasificado. ¿Qué significa eso? Tenemos que evaluar la escala de Bristol ya conocida por todos nosotros y si el más del 25% de las evacuaciones corresponde a una escala de Bristol tipo 1 o tipo 2, entonces estamos hablando que es un síndrome intestino irritable con estreñimiento. Si el más del 25% de las evacuaciones en su forma y su apariencia corresponde al tipo 6 o 7, hablamos de un síndrome intestino irritable con diarrea. Si el más del 25% corresponde tanto al tipo 1, 2 o como el tipo 6 o 7, entonces se habla de un síndrome intestino irritable tipo mixto. Y cuando no logramos saber el porcentaje de cada uno, entonces hablamos que es un síndrome de intestino irritable sin subtipo o no clasificado. Es importante también mencionar que un paciente no va a mostrar en toda su vida o en todo momento un tipo de síndrome intestino irritable. Él puede intercambiar, puede pasar de un tipo con estreñimiento, puede pasar a un tipo de diarrea o puede hacer un tipo mixto y volver otra vez. O sea, no se queda en unos pacientes no se queda estancado en un solo tipo o subtipo de síndrome intestino irritable. La diferencia de los niños y es de los adultos uno es el tiempo. En el tiempo en pediatría, en niños generalmente se habla un periodo de 2 meses. En los adultos por lo menos se habla en los últimos 3 meses. En niños ahora con los nuevos criterios se habla por lo menos de 4 veces al mes. En adultos se habla de un día por semana. Es para diferenciar el síndrome intestino irritable en niños y en adultos. Con respecto a la epidemiología, vemos que la prevalencia global es aproximadamente de un 10 al 15%, con un rango que va aproximadamente de 1,1 a 35,5%. Vemos en los diferentes países cómo está la prevalencia, pero en Sudamérica es aproximadamente un 21%. En un estudio que fue publicado en Venezuela en el año 2013 en la revista Gen, se hizo sobre la prevalencia de síndrome intestino irritable en la población adulta venezolana y se evaluaron 1.781 pacientes, de los cuales 299 tenían criterios de Roma 3. Se evaluó que había una prevalencia aproximadamente de 16,80%, más predominio en las mujeres en un 81,6% y en los hombres un 18,4%. El grupo etario más afectado fue entre los 38 y 47 años, que representa aproximadamente un 26,43%. Aquí tenemos algo bien interesante, que es la prevalencia de síndrome intestino irritable en niños. Se ve que en niños en sí es de 6 a 14%, pero en adolescentes es de 22 a 35%. Y se dice que de un 21 a 45% de los niños con dolor abdominal crónico tienen síndrome intestino irritable. Así que vemos como en Europa, porcentaje aproximadamente 4,1%, en Oriente Medio 4,2%, en Asia 15,8%, en América aproximadamente en 4,8%, en África 5,9%. Estoy hablando nada más que de síndrome intestino irritable en niños. En un trabajo que se realizó en Colombia, que fue publicado ahora en el año 2020, el año pasado,
ellos quisieron saber cuál es el subtipo de síndrome de intestino irritable en niños. Ellos evaluaron 196 niños entre 8 y 18 años, utilizaron los criterios de Roma 3, el porcentaje fue 56,6% femenino con una media de 11 años, y ellos encontraron que el subtipo más frecuente era el no clasificado, 64,8%, estreñimiento 19,9%, mixto 8,7% y con diarrea 6,6%. Es interesante que cuando nosotros tengamos que evaluar, muchas veces de estas encuestas o entrevistas va a depender de varios factores. Uno, de lo que dice el niño. Dos, de lo que dicen los padres. Y tres, de lo que evalúa el médico. En muchos de estos pacientes, cuando entran a la edad escolar, ya muchas veces la madre ya no se fija tanto de cuántas veces el niño evacúa, de cuál es su hábito evacuatorio. Entonces a veces tarda y la madre le dice a veces, pero no bajes la poseta, déjame ver, déjame evaluar, y el niño omite eso, y entonces es lo que le dice el niño. En los modelos fisiopatológicos de síndrome de intestino irritable, de un artículo que es bien interesante, se lo recomiendo, que está publicado en el año 2018, que habla de síndrome de intestino irritable en niños en una actualización, ellos mencionan que puede haber dos modelos. Un modelo que va de arriba hacia abajo, otro modelo que va de abajo hacia arriba. O sea, ¿qué fue primero, como dicen ellos ahí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, nosotros si empezamos desde arriba, podemos mencionar que si hubo un estrés interoceptivo, ya sea por factores psicológicos o eventos tempranos de la vida, o estrés crónico, eventos adversos de la vida, lo que habíamos mencionado, el uso de antibióticos a la crianza, etcétera, efectos psicológicos, etcétera. Esto puede alterar el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico pituitario adrenal, y va a provocar cambios que son fisiológicos, que va a incrementar lo que llaman la sensibilidad intestinal, que es lo que es hipersensibilidad, afecta la motilidad intestinal, provoca un proceso inflamatorio que algunos dicen que es de bajo grado, con aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, con activación de la inmunitaria de la mucosa, y por supuesto que también altera la microbiota intestinal. O el evento ocurrió de abajo hacia arriba, es decir, ocurrió a nivel del intestino por estrés interoceptivo, ya sea procesos infecciosos a nivel gastrointestinal, la distensión, la inflamación, la alteración de la microbiota, los factores dietéticos o alergia alimentaria, la activación inmunológica intestinal, la malabsorción de ácidos biliares. Todo esto va a afectar hacia los nervios espinales aferentes y simpáticos y llega a nivel cerebral con incremento sensorial. Depende de la percepción y el procesamiento de esta información, que me puede llevar esta percepción con unos síntomas que van a estar alterados, que mi comportamiento no va a ser el adecuado, que no voy a saber cómo afrontar esto que me está presentando y que me puede provocar alteraciones psicológicas. Y esto va a depender también del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso neuroendocrino, que puede haber alterado la secreción de la serotonina, que es como la que llaman la de la felicidad. Entonces, cuando vemos todo lo que está afectado, hablamos de un eje cerebro-intestino en el cual involucra el sistema nervioso central y autónomo, el sistema nervioso entérico y el sistema neuroinmune. Este artículo bien interesante que fue publicado ahora en octubre del año 2020, ellos mencionan cuáles son los factores de riesgo, ya sea parenteral, perinatal o en la infancia, para que se desarrolle un síndrome de intestino irritable. Y hace una revisión muy buena sobre ello. Entonces, fíjense ustedes, factores de riesgo, ellos empiezan con trabajos desde el año 2004 hasta algunos trabajos, según basados en la evidencia, hasta el año 2018, donde dicen que factores de riesgo, el hecho de haber utilizado
sonda nasogástrica, haber mantenido una succión, dice que puede haber una hipersensibilidad visceral, el bajo peso al nacer, la duración más corta de la lactancia, la compararon con un periodo de 5 meses hasta un periodo de 8 meses, el hecho de haber nacido por cesárea. Pacientes, por ejemplo, factores de riesgo a nivel de los padres, de la crianza. La privación del padre de la infancia, o ya sea que los padres sean alcohólicos o que tengan una relación insatisfactoria. Que tenga una madre o un padre con síndrome intestino irritable. ¿Cómo fue el comportamiento de esos padres en la crianza de estos niños? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo hostilidad? ¿Hubo castigo paterno? ¿Hubo rechazos? ¿Hubo sobreinterferencia materna, sobreprotección paterna? Antecedentes familiares de enfermedad mental o alcoholismo, problemas de abuso de sustancias, madres con rasgos psicológicos, ya sea de ansiedad, depresión o somatización. Es decir, que hay un estrés familiar. Incluso hablan que una edad materna menos de 20 años, fíjense ustedes que hablan como factores protectores, que la madre tenga más de 35 años y hablan de un factor protector, que haya una calidez emocional de los padres. Que la madre sea divorciada, sea viuda, que tenga una educación materna de 10 a 14 años, que tenga historia de padres con síndrome intestino irritable, ansiedad, depresión. En los factores de riesgo en la infancia, no solamente tenemos que mencionar el abuso sexual severo, sino que tenemos que hablar del abuso sexual, del abuso infantil, o sea, lo que nosotros llamamos el maltrato, ya sea de tipo psicológico, ya sea de tipo físico, ya sea por omisión, los maltratos que tenemos ahorita por las redes sociales, etcétera, eso puede afectar en los niños. El uso de antibióticos, hablan hasta de condiciones de vida privilegiadas, hablan de la ansiedad, la depresión, que sea introvertido, los hábitos alimenticios, algunos hablan del exceso de pimienta, hábitos personales en adolescentes, ya sea tabaquismo, alcoholismo, el mal ambiente exterior, el haber intervenido quirúrgicamente a nivel abdominal, el abuso de antibióticos, la exposición al frío y fatiga, el hecho de haberse criado ya sea con o solamente la madre o el padre. Fíjense ustedes cómo vamos avanzando los artículos que siguen mencionando el estrés, la ansiedad, la depresión, siguen hablando del abuso, del mal sueño. Mencionan este artículo que me llamó la atención en 2015, el compartir dormitorio hasta los 5 años, la exposición de mascotas herbívoras, el nivel socioeconómico bajo, historias previas de gastroenteritis, antecedentes de enfermedad alérgica, rinitis, alergia, mayor carga alérgica clínica, la exposición al abuso físico, emocional y sexual y los contaminantes del aire. Todo esto se lo estoy mencionando porque forma parte de la historia clínica. Es decir, nosotros cuando tengamos un paciente que tenga un síndrome intestino irritable que podemos sospechar, tenemos que preguntar todos estos antecedentes que son tan importantes para poder llegar a ver si hubo un factor de riesgo para desarrollar el mismo. Hablamos también del síndrome intestino irritable postinfeccioso. Ya hubo una conferencia en Maracaibo excelente en la cual nos dio nuestra compañera. Y fíjense ustedes que se habla como factores de riesgo, como por ejemplo, en 467 pacientes expuestos, 33 desarrollaron síndrome intestino irritable, ya sea por una gastroenteritis bacteriana, por Escherichia coli o por Campylobacter, y hay que evaluar muy importante si la enfermedad diarreica duró más de 7 días, si hubo pérdida de peso o hubo un uso de antibióticos durante el brote. También en 204 pacientes, 75 desarrollaron síndrome intestino irritable cuando tuvieron una gastroenteritis inducida por salmonela durante la niñez. Se ha hecho estudios, fíjense ustedes, pacientes con giardia, pacientes con salmonella campylobacter, por Escherichia coli. Se han hecho estudios también gastroenteritis agudas atribuidos a norovirus y que justamente después 3 veces pueden haber desarrollado síndrome intestino irritable en 25% de los casos. También parasitosis. Habíamos mencionado la Yarmer, la Diantomoeba fragilis, el Blastocitis sp,
PP, que ya sabemos que tiene más de 17 subtipos y que algunos producen en clínica y otros no, sigue siendo controversial y todavía falta mucho más para estudios sobre ello. Y es que el 10% se ha visto que el síndrome de intestino irritable se puede desarrollar en 10% de los pacientes que sufren de una gastroenteritis. Sabemos que se produce una inflamación de bajo grado y también un estado de disbiosis, y que va a depender, como habíamos dicho, de la duración y gravedad de los síntomas, es decir, si el paciente duró más de 7 días, como habíamos mencionado con la diarrea, si usó el antibiótico, si tuvo pérdidas de peso, y también va a depender del estrés psicológico que tuvo en ese momento, cuando tuvo el proceso, si hubo acontecimientos traumáticos, etcétera, y la personalidad neurótica o personalidad que tenga el niño. Y cuando se han hecho biopsias a nivel rectal, se ha visto de citoquinas proinflamatorias. Cuando se ha realizado también a través de endomicroscopía, se ha visto que, como habíamos mencionado, un aumento de la permeabilidad intestinal, una inflamación de bajo grado, se ha visto aumento de los espacios de las células endoteliales, expresión anormal de Doctora, puede ser que se cayó la conexión de la doctora María Teresa. Doctora, ¿nos escucha? ¿Tiene silenciado el micrófono? Active su micrófono. Cancelar y pongo compartir pantalla. Exactamente, nuevamente compartir. Y vuelvo otra vez aquí y le doy aquí y pongo compartir. Sí. Ahora una pregunta mía, ¿dónde me quedé? ¿En dónde falló? Más adelante, no, después, en la siguiente lámina. Ah, sí, allí. Perfecto. Ok. Listo. Listo, volvemos otra vez, no hay problema. Seguimos adelante, como en esta vida. Bueno, entonces hablamos que en estos síndrome intestino irritable polinfeccioso se ha evaluado factores de riesgo muy importantes, que se ha visto que más o menos de 10 pacientes de los que han sufrido una gastroenteritis, habíamos mencionado que hay un proceso inflamatorio de bajo grado con un estado de disbiosis y que va a depender de la duración y de la gravedad de los síntomas, como habíamos dicho, si la diarrea duró más de 7 días, si el paciente tuvo pérdida de peso, si usó el antibiótico, si hubo un estrés en ese momento relacionado en ese momento, la personalidad del paciente, y que cuando han hecho las biopsias se ha evaluado y se ha visto que hay un aumento de los linfocitos intraepiteliales y de células enteroendocrinas que puede persistir hasta más de 12 meses, y se ha visto también una elevada expresión de células proinflamatorias. Cuando se ha evaluado mucho más, se ha visto un aumento del espacio de las células intraepiteliales, una expresión anormal de los genes y de proteínas, sobre todo en las proteínas de unión estrecha de las células intestinales, y una reducción de la expresión de las proteínas oclusivas y de las zonas ocluyentes, y, como habíamos mencionado, un aumento de los linfocitos intraepiteliales en la mucosa intestinal. O sea, que sí hay una afectación, sí hay un proceso inflamatorio, pero ese proceso inflamatorio que dicen que es de bajo grado va a provocar también un aumento de la permeabilidad intestinal. En esa disbiosis de síndrome intestino irritable se ha visto que hay mayor aumento de los firmicutes y disminución de los bacteroides, y se han estudiado que hay especies de microbiota que están aumentadas en el síndrome intestino irritable, como por ejemplo enterobacterias. Se ha visto que los estreptococos están más aumentados en pacientes con diarrea, y las Metanobacter están más aumentadas en pacientes con estreñimiento, y hay evaluado, como vimos, los bifidobacterios que están disminuidos en pacientes que tienen el síndrome intestino irritable. Ya sabemos
que el papel fisiológico de la microbiota intestinal en síndrome de intestino irritable hay un proceso de fermentación alterado, hay un deterioro de la función de la barrera intestinal, afecta también la modulación de la función sensorio-motora enteral, la inflamación de grado bajo grado y afecta también la modulación del eje intestino-cerebro. En este eje hipotalámico pituitario adrenal se ve que se activa con el estrés. En estos pacientes hay una liberación de corticotropina, hay una que va a afectar también la liberación de las hormonas adrenocorticotrópicas como ACTH y cortisol, y va a activar las células inmunitarias. Es interesante hablar porque uno tiene que hasta decir qué pasa con esos pacientes que tienen dolor, por qué se quejan, porque todo el tiempo sí forma parte del síndrome de intestino irritable. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos mecanorreceptores, los mecanorreceptores que informan sobre el estiramiento de la pared, molaridad, y los nociceptores que nos informan la parte del dolor. Sabemos que en los pacientes con síndrome intestino irritable, vemos que estos cambios fisiológicos, en los individuos normales, los cambios fisiológicos, tanto del tracto gastrointestinal como de la motilidad y la distensión, no causan dolor. O sea, si en ese momento usted tiene movimientos intestinales o de distensión, usted no debería tener dolor. Pero ¿por qué? Porque usted tiene generalmente un componente discriminativo donde te dice dónde te duele, un componente emocional que tú tienes la angustia, cuánto te duele, la angustia, y un componente evaluativo de cuánto le duele. En los pacientes con síndrome de intestino irritable tiene un aumento de la percepción del dolor. No es que tengo más dolor, es que mi percepción está aumentada, es lo que llaman aumento de la transmisión nociceptiva espinal, con una inhibición endógena alterada del dolor somático. Estos, como habíamos mencionado, tienen una percepción aumentada del dolor, ellos sienten dolor y incomodidad, y hay una respuesta alterada. Ellos lo que tienen lo que llaman una hipersensibilidad visual. Ellos tienen lo que llaman alodinia, que es dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos. Tienen una hiperalgesia, o sea, tienen una respuesta incrementada a los estímulos que normalmente no son dolorosos. O sea, primero que puede ser que tenga dolor y de verdad no tengo, pero yo lo siento. El dolor lo siento aumentado. Y aparte de eso, tengo una hipervigilancia. Estoy pendiente, ¿me va a doler? ¿Me duele? ¿No me duele? O sea, por eso se llama hipervigilancia de las señales interoceptivas de intestino y la activación de la excitación emocional. Y se dice que el umbral del dolor rectal está reducido en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Por eso esos pacientes que cursan con diarrea, ellos tienen una hipersensibilidad a nivel rectal. Ellos cuando tienen ganas de evacuar, tienen que salir corriendo, porque si no, se evacúan. Es así como vemos a nivel emocional, vemos que estos pacientes pueden cursar con ansiedad o depresión, pueden tener pánico, inestabilidad emocional, alteraciones del estado de ánimo, esto es importante evaluar porque los síntomas empeoran con el estrés emocional, ya sea con los problemas psicológicos de la escuela, con el trabajo, con la intimidación, en el hogar ya sea por dificultades financieras, por divorcio, separación de los padres, el estrés psicológico medioambiental. Es interesante mencionar también lo que es la serotonina, porque la serotonina proviene del triptófano, que es un aminoácido esencial, que no lo produce el cuerpo, sino que nosotros lo ingerimos, y que a través de la enzima hidrolasa del triptófano se convierte en serotonina. Esta serotonina, como ya vimos, proviene del triptófano. Ella va a producir serotonina, ella se va a formar vesícula y luego se va en gránulos y va a ser liberada. Esto tenemos la neurona presináptica, se libera, llega a los receptores de la serotonina, ella hace su conexión, su sinapsis,
Y esas neuronas a nivel postsináptico se dice que la serotonina produce felicidad, por eso que se llama una felicidad, del apetito, del sueño, de la memoria y del aprendizaje. Existen los transportadores de la serotonina, en la cual la serotonina lo transporta y hace que vuelva otra vez a ser capturada y se vuelva otra vez a llevar los cánulos. Entonces se dice que hay teorías con respecto a la parte de la serotonina. Se dice que el transportador de serotonina es deficiente en pacientes en los enterocitos de individuos con síndrome de intestino irritable, que puede haber una disminución del número de células enterocromafines en el tracto gastrointestinal, que puede haber polimorfismo genético en los receptores de la serotonina, y que la diarrea puede ser a través de los receptores 5-HT3 o estreñimiento por afectación de los receptores 5-HT4, ansiedad a nivel de los receptores 5-HT3, y puede haber dolor abdominal a través de transportadores de serotonina en el cerebro en el paciente con síndrome de intestino irritable. Esta liberación o estas células que produce a nivel de serotonina, lo podemos encontrar, liberación de serotonina, más de un 90% en las células enterocromafines a nivel del epitelio intestinal. Pero también puede haber liberación de serotonina en las células plasmáticas y también puede en las plaquetas, y puede haber serotonina también a nivel cerebral. Entonces, se ha evaluado que hay factores hereditarios, por ejemplo, en homocigotos 17,2%, dicigotos en 8,2%. Es muy fuerte el predictor de síndrome de intestino irritable, sobre todo si madre o padre tiene antecedentes del mismo, y se ha asociado también con polimorfismos genéticos, por ejemplo, en el receptor transportador de la serotonina. Cuando evaluamos a nivel de la clínica, tenemos que, como ya mencionamos, evaluar los criterios clínicos. El paciente cursa con dolor y ese dolor generalmente está asociado con la defecación, ya sea en la forma o la consistencia, viendo si es hacia paciente con diarrea, con estreñimiento tipo mixto o en pacientes no clasificados. Tenemos que evaluar también síntomas que no son específicos, sino que llaman inespecíficos. El paciente tiene urgencia, tiene que correr para ir al baño, tiene que hacer un esfuerzo excesivo durante la evacuación, puede presentar distensión, borborismo, flatulencia, sensación de evacuación incompleta. Muchas veces esos pacientes evacúan primero y después tienen la sensación de que todavía tienen más gas y vuelven otra vez a evacuar. Pueden tener moco en las deposiciones, y a nivel postprandial puede haber empeoramiento o exacerbación de los síntomas. En la clínica tiene presencia de otros diagnósticos gastrointestinales funcionales, porque pueden sobreponerse, por ejemplo, con lo que llama sobreposición overlap, con dispepsia funcional. Y hay que evaluar que hay síntomas y síndromes que no son gastrointestinales funcionales, como por ejemplo, fatiga crónica, fibromialgia, síntomas de urogenitales, dolor muscular, alteración del sueño, y hay que evaluar si hay comorbilidad psicológica con ansiedad o depresión. Entonces vemos que también que pueden estar asociados el síndrome de intestino irritable, puede estar asociado con ansiedad, con somatización, con síndrome de fatiga crónica, con otros trastornos funcionales que hay que evaluar en estos pacientes. Importantísimo, evaluar si hay signos o síntomas de alarma, lo que llaman bandera roja. Hay historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, hay de enfermedad celíaca, que es muy importante evaluar, ver los antecedentes, preguntar sobre todo en los pacientes que cursan con diarrea, aunque ya sabemos que los pacientes celíacos pueden cursar también con estreñimiento y que pueden tener una variedad, o lo que llaman el iceberg de la enfermedad celíaca, con una gran variedad de manifestaciones intestinales, antecedentes de enfermedad úlcera péptica, pacientes que pueden tener dolor en el abdomen derecho, ya sea superior o inferior, que sea persistente, si tiene disfagia o dinofagia,
vómitos persistentes, si tiene pérdida de sangre gastrointestinal, diarrea nocturna, artritis, enfermedad perirectal, pérdida de peso involuntaria, desaceleración del crecimiento lineal, pubertad retrasada, fiebre inexplicable. Entonces, es importante preguntar y evaluar, estar muy pendiente si ese paciente presenta síntomas o signos de alarma, que es lo que se llama bandera roja. Entonces, si nosotros tenemos este algoritmo, que tenemos que un paciente con dolor abdominal asociado, que tenemos un niño, que ya sea en relación con la defecación o los cambios de la consistente, nosotros tenemos que hacer una historia clínica muy exhaustiva de la dieta, de la parte psicosocial, de los tratamientos, de la exploración física, para considerar cuáles son los métodos que vamos a tener. Si el paciente no tiene ningún síntoma de alarma, entonces nosotros podemos decir, bueno, o si no, es un síndrome intestino irritable, y vamos a evaluar cómo es la consistencia de las heces, de la forma de la consistencia, y lo clasificaremos. Ahora, si el paciente tiene signos de alarma, haremos exámenes pertinentes, como vamos a ver, examen de sangre, de heces, incluyendo cofepristina, endoscopia alta o baja, depende de lo que tengamos que orientar. Si el paciente no hay anomalías complicadas, no hay ninguna anomalía identificada, podemos decir que es un síndrome intestino irritable. Pero si está identificada, bueno, vamos a estudiar, evaluar cuál es la patología que tiene el paciente. Entonces, siempre se debe hacer todo lo que por eso que me tardé un poco antes, porque tenemos que preguntar todo lo que tengamos en este paciente. Evaluar para, quizás, dependiendo de lo que tengamos que ver o nos queda la duda, tengamos que hacer una hematología completa, reactantes de fase aguda, estudio de función hepatobiliar renal o pancreática, marcadores de enfermedad celíaca si lo sospechamos, sedimento urinario, parásitos, copocultivo, rayos X, detención del Helicobacter, y vamos a tener que orientar por problemas o algo si tengamos signos de alarma y llegar a estudios más pertinentes. Recordar que en el síndrome intestino irritable, como trastorno funcional, una de las cosas que se caracteriza es la menos cantidad de estudios que tengas que hacer. Se ha dicho que la calprotectina fecal está utilizada cada vez más como una pantalla no invasiva para que nos dice, para ver si hay inflamación de la mucosa intestinal, y parece que es superior a la proteína C reactiva. Entonces, me llamó mucho la atención este esquema, que es del año 2021, como que dice cuál es el manejo ideal en pacientes con síndrome intestino irritable. Es un estudio evaluado también en adultos, pero traté de, en esta escala, colocarlo también en lo que está publicado en niños. Entonces, un paciente con síndrome intestino irritable, el primer paso es la buena comunicación, evaluar la dieta y el estilo de vida y dar consejos. Hay que hacer una explicación clara y una discusión centrada al paciente con síndrome intestino irritable. Es decir, nosotros tenemos que darnos a hablar con él, preguntar, ser exhaustivo, un examen físico adecuado, y si no encontramos nada de signos de alarma, etcétera, a veces evaluar al paciente y hacer ciertas modificaciones llevará a un éxito. Por eso es que hay que hacer consejos sencillos sobre el estilo de vida, la dieta, sobre el ejercicio, la relajación, el uso de probióticos. Hay que ser, depende si esto falla, a lo mejor hay que evaluar una referencia al paciente, al nutrólogo, y vamos a hablar ahorita de lo que es la dieta baja en FODMAP. Y luego evaluaremos y vamos a desarrollar un poco lo que es el tratamiento directo según los síntomas, ya sea dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros seguimos el esquema, si el paciente presenta dolor abdominal, está indicado el uso antiespasmódicos en niños más, ejemplo, la leucina, el aceite de menta, o neuromoduladores como por ejemplo antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que se han utilizado más que todo en adultos. Si el paciente cursa con estreñimiento, está indicado el laxante, sobre todo los politerglicol, que vamos a ver, que si es efectivo ya el paciente debería mejorar, o si no,
secretagogues, que vamos a desarrollar ahora, que más que todo se ha utilizado en adultos. Si el paciente cursa con diarrea, pues en adultos se ha utilizado doperamina, se ha utilizado también agonista en los receptores 5-HT3, o como también se ha utilizado el uxadodinine y rifacimina. Si esto, a pesar de todo, falla, se ha dicho de utilizar terapia cognitiva conductual, hipnoterapia, sobre todo dirigida al intestino, y si está disponible, se ha hablado de yoga, se ha hablado de pacientes evaluar la conducta, que en algunos estudios se ha visto mejoría. Entonces, estos pacientes, lo más importante es mejorar la calidad de vida para minimizar el dolor y normalizar la frecuencia y consistencia de las heces. Como dijimos, el explicar y el tranquilizar todo para llevar al diagnóstico y que esté lo más seguro posible. Aplicar todas las estrategias para eliminar el estrés, proporcionar la seguridad de que no existe ninguna enfermedad subyacente grave, y siempre se ha dicho que esto puede ser con un equipo multidisciplinario, con unas interacciones terapéuticas. Una de las cosas que se ha mencionado, y hubo conferencias ahorita cuando hubo en el Congreso de Maracaibo, que es la dieta, lo que llaman tipo Fogman o baja en Fogman, que son justamente los olisacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, que ellos dicen que tienen una fermentación rápida por las bacterias del colon, que indicen la producción de gas, CO2 y metano, y esa elevada carga produce un incremento de la entrada de agua de luz intestinal. Estos pacientes pueden tener flatulencias, pueden tener dolor abdominal, procesos de lo que llaman distensión, inflamación y una motilidad alterada. Se ha estudiado que hay alimentos que son en alto contenido en FODMAP, algunas frutas, como vemos aquí, o sea, esto lo pueden encontrar, está interesante, lo pueden ver como la guanábana, el durazno, la manzana, el melón, mango, etcétera, la patilla en algunos pacientes, vegetales como ajo, alcachofa, cebolla, coliflor, espárragos, los productos lácteos, granos y cereales, cebada, los que tengan trigo, los que tengan gluten, frutas y secos y semillas como garbanzos, leguminosas, frijoles, etcétera, y edulcorantes, por ejemplo, agave, fructosa, concentrado de maíz, maltosa, manitol, etcétera, la miel. Hay otros que vemos que son bajos y moderados bajos en FODMAP, algunas frutas como el arándano, vegetales como la aceituna, el aguacate, leche, pero que lo que sean productos sin lactosa, granos como el arroz y la avena, los cereales que no tienen gluten, los frutos secos como las almendras y otros como por ejemplo el aceite de oliva. Se ha hablado también del uso de probióticos en pacientes con síndrome intestino irritable. Hay muchos trabajos publicados. Uno de los que más se ha hecho trabajo es, sobre todo en niños, lactobacillus reumosus GG. Dice que algunos pacientes mejora la distensión abdominal y mejora también el dolor abdominal. Se ha visto también en otros como el BSL-3, que también se ha utilizado en enfermedad inflamatoria intestinal, como que tiene longus, infarcti y brevis. Se dice que reduce la distensión abdominal, sobre todo en pacientes que tienen síndrome intestino con diarrea, reduce la flatulencia y mejora el tránsito intestinal y mejora los síntomas y la calidad de vida. Para los pacientes con dolor abdominal, porque ahorita vamos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos dolor abdominal, tenemos diarrea, tenemos estreñimiento. Entonces, entre los dolores abdominal, hay muchos antiespasmódicos, hay en adultos han utilizado una gran variedad. En niños se ha visto que uno que tiene mejor evidencia es la iosina, conocida por nosotros. El aceite de menta también se ha visto en algunos pacientes que se ha estudiado y también en adultos. Se hizo 1 o 2 cápsulas con cubierta entérica, por lo menos durante 2 a 4 semanas. Se ha visto que pacientes con síndrome intestino irritable, con estreñimiento y diarrea. Hay trabajos que se han hecho en niños con maleato de trimebutina, en la cual también han visto un efecto beneficioso en estos pacientes.
Neuromoduladores como antidepresivos trisíquicos, sobre todo se han hecho trabajos en adultos, dicen que, oye, en niños no lo han evaluado bien, no, algunos trabajos no han tenido suficiente como el placebo, hay que tener mucho cuidado también en estos pacientes, pero en adultos sí han tenido buena respuesta. También tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en adultos, como por ejemplo el citalopram, 20 miligramos al día. En niños todavía faltan trabajo, pero se ha dicho que todavía no hay un efecto terapéutico significativo, pero habrá que todavía esperar. El laxante es el más reconocido, aunque hay una gran variedad y mencionan, pero uno de los más utilizados tanto en niños adultos es el polietilengol, sobre todo 3350, que se ha utilizado. Una de las cosas que dicen es que no deberías utilizar lactulona, porque puede provocar más flatulencia. Los cetregagos como la lubiprostona, la linaclotida, se ha utilizado más que todo en adultos. Encontré ahorita un trabajo a nivel que se utilizó en niños, tanto en pacientes con síndrome intestino irritable con estreñimiento funcional, más que todo utilizados en adolescentes, porque la edad media es de 14,7 años, el uso de linaclotide, pero en algunos pacientes tuvieron que omitir un tercio de los pacientes porque los efectos adversos fueron diarrea, dolor abdominal, náuseas y distensión abdominal. Otros, en pacientes que tienen diarrea, en adultos se ha utilizado la loperamida, pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios, sobre todo la parte de estreñimiento, antagonista de los receptores 5H3 de la serotonina. En adultos se ha utilizado el alocetrón, ramocetrón también. Ellos están de acuerdo, pero hay que tener cuidado, complicaciones sobre todo en pacientes que pueden producir estreñimiento severo y colitis isquémica. En adultos se ha utilizado el uxadoline, que es un fármaco mixto receptor de opioides tanto mu como delta. Se ha utilizado 100 miligramos 2 veces al día por 12 semanas, pero hay que tener cuidado en pacientes que pueden producir sobre todo pancreatitis, en pacientes que tienen colecistectomía previa. Y rifacimina, sobre todo pacientes que tienen SIBO, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. En niños se ha utilizado de 20 a 30 miligramos por kilo por día por 2 semanas. Y en adultos se ha utilizado hasta 500 miligramos 3 veces al día durante 14 días. Y a veces se han repetido ciclos cada 10 semanas, inclusive por 2 ciclos, y han visto mejoría en estos pacientes. Vemos que muchas cosas se han utilizado, la parte del ejercicio, de la yoga, hipnoterapia en estos pacientes que se han estudiado, que relajan. Sabemos que el ejercicio también da felicidad en algunos pacientes, los relaja, y eso es una cosa muy importante. Quería ya como casi finalizando, que no podemos dejar la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, SARS-CoV-2, y me llamó la atención que hay una guía publicada para familias sobre trastornos digestivos en tiempos de pandemia, y menciona en el capítulo de la parte del síndrome intestino irritable si el COVID-19 puede influir en el curso de la enfermedad. Se dice que los síntomas digestivos como el dolor, la diarrea, son frecuentes en la población pediátrica con COVID-19, y también que el estrés emocional puede jugar importante en el empeoramiento del síndrome intestino irritable, por la que la situación de la pandemia y las consecuencias derivadas de la misma puede poner un factor estresante que exacerba la sintomatología, y que este artículo también, manifestaciones gastrointestinales en pacientes con COVID-19, se ve que el microbioma intestinal está afectado, puede alterar el microbioma y puede provocar disbiosis, y otros trastornos también pueden dar como pancreatitis, enfermedad celíaca o síndrome intestino irritable que contraen COVID-19. Se ha visto que estos pacientes pueden exacerbar la clínica en ellos. Pero
¿cuál es la implicación del SARS-CoV-2 y otros trastornos gastrointestinales funcionales? Que sabemos que tenemos el síndrome intestino irritable postinfeccioso. Entonces yo pienso que esto todavía tenemos que hablar de muchos estudios, porque la aparición del síndrome intestino irritable pudo haber ocurrido en estos pacientes que tuvieron coronavirus, COVID-19, y hay que evaluar si estos pacientes tienen dolor abdominal crónico asociado con un cambio en la frecuencia en forma de las heces, que no lo tenía antes, pero que fue después del coronavirus, o fue un paciente, entre comillas, asintomático y pudo tenerlo, y que esto ha aparecido en estos últimos meses. Entonces habrá que estudiar si ese paciente lo tuvo. Y también un aspecto que ha sido subestimado, y es la parte de pánico, los sentimientos que tenemos de ansiedad, de depresión, el hecho de estar encerrado, experimenta tonos conductuales y emocionales. Los niños están encerrados, los niños están sometidos, no salen, no juegan tanto, los niños están con cuidado, usa el tapaboca, a quién tocas, no visitan a los abuelos, no visitan a la familia, algunos han fallecido. Todo eso puede crear sentimientos más de ansiedad, de depresión y de pánico, que pueden influir tanto en la familia en general y derivar y llevar también a estos niños. Entonces, con este modelo conceptual biopsicosocial que vemos desde las primeras etapas de la vida, como hemos hablado, de todos estos factores psicológicos, psicosociales, la fisiología que tenemos que estudiamos, que pueden presentar estos trastornos gastrointestinales funcionales, vemos que va a afectar en el cuidado de la salud, en la actividad diaria, en la calidad de vida, en los costos de la salud. Cuando leíste el trabajo que mencioné, el costo permítame aquí de volver aquí una lámina que, fíjense ustedes que el precio de la linaclotide cuesta aproximadamente en Estados Unidos $445 por mes. O sea, fíjense ustedes el precio. Entonces, como estamos viendo, todo esto va a afectar los costos de salud, y se dice que en Estados Unidos el síndrome intestino irritable representa aproximadamente 1,7 mil millones de dólares y más o menos 20 mil millones en costos médicos directos e indirectos anualmente. Y que esto que afecta la calidad de vida, el costo de un paciente con síndrome intestino irritable es comparable con otras enfermedades crónicas como la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus. Es decir, que esto me va a afectar la familia, el trabajo, la salud, los amigos. Permítame terminar con un pensamiento que dice que el mayor error que cometen los médicos es intentar la curación del cuerpo sin intentar la curación del alma. Sin embargo, el alma y el cuerpo son uno y deberían ser tratados, y no deberían ser tratados separadamente. O sea, que nosotros en un paciente con síndrome intestino irritable, no solamente tenemos que ver lo que es el paciente, la enfermedad en sí, sino todo el entorno que corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, por su excelente disertación. Muy claro y muy práctico toda la información que nos ha suministrado. Vamos a ver si hay alguna pregunta en la audiencia. Mientras tanto, me gustaría hacerle una pregunta, doctora, si usted considera o si ha leído que existe alguna relación entre lo que es el inicio precoz en la alimentación complementaria y la aparición de un intestino irritable más tardíamente durante la infancia. Bueno, sobre ese artículo de cuándo inicia la alimentación complementaria, no tengo ahorita una información. Si alguno colega lo tiene, lo que sí se dice es que la alimentación puede desencadenar. Pero fíjense ustedes que este síndrome intestino irritable
el diagnóstico se hace en pacientes que son escolares y adolescentes. Entonces, yo pienso que esto va a llevar a más trabajo, porque algunos mencionan el gluten, pero el gluten, ¿hasta dónde? Siempre he dicho que el gluten, cada vez que pregunto cuándo se introduce el gluten, cada año o existen variedad. Es antes de los 6 meses, tiene que ver con la lactancia materna, es después de los 6 meses, es a los 9. Entonces creo que cada vez que oímos una conferencia, como que la introducción siempre vamos oyendo diferentes comentarios. Quizás también tenga que evaluar mucho la parte de los antecedentes familiares, que es importantísimo. Pero no sé, si algún colega tiene un artículo interesante o algo que quiera comentarnos, sería todo para aprendizaje. Perfecto. Y doctora, la alimentación con tipos de alimentos procesados o ultraprocesados en la población infantil puede tener algún tipo de relación con la génesis del síndrome de intestino irritable en los niños? Sí, puede ser. Sí, puede haber pacientes en justamente los colorantes, los preservantes, también pueden influenciar. Siempre he dicho con los alimentos de los tipos o los otros tipos de alimentos de tipo FODMAP, yo pienso que como que habrá un estudio futuro, porque no todos actúan igual. Me explico. Hay pacientes que dicen, doctora, si yo tomo melón, me afecta, pero yo puedo comer patilla y me va bien, o yo puedo comer granos, los granos ni que me los ponga, ni que me los remoje en bicarbonato, ni que me le ponga agua, ni que me los remoje, me cae mal. Entonces, como que uno que va a tener que estudiar, que no son, es cierto, hay alimentos que son altos en FODMAP, pero no todos actúan igual en cada uno de los pacientes. O sea, yo pienso que eso hay que evaluar en cada uno de ellos. La experiencia yo creo que nos ha dicho a nosotros que en cada uno personal, que hemos interrogado y reinterrogado con la información, va a depender de cada paciente. Perfecto, doctora. Bueno, no hay muchas preguntas en la audiencia, así que todo quedó muy claro. Sin embargo, sí hay muchas felicitaciones. Bueno, La saluda el doctor Rafael Santiago, a quien aprovechamos de saludar, la doctora Vanessa Alas, la doctora Enza Vitale, el doctor Juan Rodulfo, la doctora Magali, saludos doctora, la doctora Palmira Jiménez, iPhone, el doctor Hassan, ¿cómo está doctor? La doctora Nelsi, a quien también saludamos con cariño, la doctora Juana Cortés, la doctora Ana Sanabria, la doctora Yosabel, la doctora Águeda, bueno, todos la saludan y la felicitan por su presentación. Realmente a nosotros no nos queda más que agradecerle por su presentación, por su tiempo, por su dedicación, por la forma en que nos ha expresado su conocimiento y bueno, le doy el espacio para que, pues, sus últimas palabras para despedir y luego les compartiré la información de las próximas actividades. Bueno, quería de verdad dar las gracias y como le estaba comentando a Sandra, parece que hoy me vino un paciente, hoy a la consulta, y quería solamente para finalizar, como que dice que cuando uno va a dar algo parece que las enfermedades te persiguen, ¿no? Entonces el paciente me vino, es un niño que le faltaba un mes para cumplir 4 años, que aproximadamente de hace más de 3 meses, después de haber consumido un agua que estaba en un tobo, que no es un agua potable, el niño tuvo amibiasis intestinal y recibió también antimetronidazol y recibió trimetomizol. Desde ese momento, el niño ha presentado un dolor abdominal por lo menos 2 veces al día, y ese dolor abdominal hace que él vaya corriendo al baño y tiene que ir a evacuar. Y las evacuaciones son Bristol tipo 6. Cuando él termina de evacuar, calma el dolor abdominal y ya no tiene dolor. O sea, es un dolor que se relaciona con la evacuación. Ha recibido esquemas con metronidazol, ha recibido con diferentes tipos de probióticos, ha recibido, y cuando recibe esos tratamientos, el paciente mejora,
pasa como 15 días bien y después vuelve. No ha tenido fiebre, no ha tenido ningún otro signo de alarma, ha perdido, presenta también distensión abdominal. El paciente agarra en la mañana, ya como dice la mamá, amanece planito, doctor, y a medida que va comiendo, él se distiende. Ha tenido flatulencias y siente una sensación de urgencia, tiene que ir a evacuar. Antes de eso, el paciente estaba perfecto. Ya va a cumplir 4 años. Él antes comía gluten, comía de todo, no tenía absolutamente nada. Madre con síndrome intestino irritable, con estreñimiento, y tiene algunos familiares que han cursado con diarrea. Entonces, fíjense ustedes, cuando él me estaba hablando, yo le estaba preguntando y pregunto y buscando signos de alarma y preguntándole la consistencia y la evaluación y haciendo todas las preguntas que yo pudiera hacer y buscando todos los signos de bandera roja y buscando todo en este paciente. Y yo digo, claro, cuando le pregunto la alimentación, él consume cosas a veces con gluten, come siempre mantequilla, consume cosas muy guisadas, consume a veces con salsa, consume... O sea, hay varias cosas de alimentación que debería estar en tener este paciente. Entonces, claro, uno ve este paciente y uno dice, bueno, todas las características que me está diciendo, lo que me falta es un mes para ponerle 4 años de edad. Sí, bueno. Pero tiene todas las características de un síndrome intestino irritable que cursa con diarrea y que no presenta ninguna otra clínica o sintomatología. Claro, yo le puse un plan de tratamiento y después dije, bueno, vamos a evaluar, porque si no mejora, entonces, bueno, voy a tener que plantear otras cosas y otras pruebas. Entonces, claro, también lo traté, en el tratamiento le puse rifacimina, pensando que también este paciente puede tener síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Ahí vi que la doctora colocó hacerle test del aliento, pero bueno, en este momento aquí el paciente viene de Aragua, Barcelona, y la cuestión es más, para llegar aquí, ayer no pudo venir, pasó casi 4 horas para conseguir carro, y es difícil el transporte a veces en estos pacientes, para movilizarse. Bueno, perfecto. Muchas gracias por compartir su experiencia, doctora. Eso igual nos sirve, pues, igual a todos para nuestro aprendizaje también, porque realmente no es un diagnóstico que hagamos tan frecuentemente en la consulta, ya que realmente se ve sobre todo en los niños más grandes, como usted muy bien lo mencionó dentro de los diagnósticos, pues la edad también. Me gustaría despedirme en la noche de hoy, no antes de agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad y por acompañarnos pues, en todas las actividades que hacemos mensualmente, cada 2 semanas, de hecho, de parte de la sección de gastropediatría. Permítanme compartirles las próximas actividades que vamos a tener. Muy bien, y para solo se ve la imagen, veo solamente la de intestino irritable, pero no pasan las demás. Sí, se ve la de síndrome intestino irritable. Ok, no pasan las siguientes imágenes. A ver, a dejar de compartir. Pongo ya... ¿Escribo detener video? No, doctora, no hace falta. Listo, aquí ya lo tenemos. La próxima actividad que tenemos va a ser el miércoles 11 de agosto, en donde vamos a hablar acerca de pancreatitis aguda en niños. Actualización a cargo de la doctora Isabel Dimas del Hospital Militar. Seguidamente, el día 25 de agosto, vamos a contar con la presencia de la doctora
Ileana González, quien nos va a hablar acerca del manejo de la litiasis biliar en pediatría, un tema también sumamente interesante. Y no olvidar que nuestra próxima cita en el mes de septiembre va a ser el Congreso Nacional de Gastropediatría, en la que están todos invitados y bueno, oportunamente pasaremos pues la invitación y el flyer respectivo. Ya pues con esto ya podemos cerrar la actividad de hoy. Nuevamente muchas gracias a la doctora María Teresa y muchas gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Ha sido realmente un placer estar con todos ustedes y bueno, hasta la próxima actividad, el próximo miércoles 11 de agosto. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.